finales de 2019 se presentó una polémica muy candente con el vencimiento del periodo del gobernador de entonces, Sigifredo Salazar Osorio, y ya había sido elegido Víctor Manuel Tamayo cuando un grupo de arquitectos y de ingenieros le pidieron cita al gobernador electo y le expusieron una idea que tuvo un rechazo casi unánime por parte del empresariado de la ciudad, por parte de la clase política, y ellos proponían que el peaje de Cerritos no fuera nuevamente adjudicado a un concesionario privado, como venía ocurriendo, un banco o un gran constructor de vías, como venía ocurriendo durante años anteriores, que dejaban las obras inconclusas, que no satisfacían suficientemente a la población. El tema de los cruces en Cerritos, que tiene un montón de personas heridas, lisiadas, muertas, porque las obras no quedaron como se habían planeado con los flujos de dinero que generaba ese peaje. Y entonces el gobernador electo, Víctor Manuel Tamayo, decidió acoger la idea de este grupo de arquitectos y de ingenieros que lo visitaron para proponerle que ese peaje arrojara unos recursos y permitiera formar un nuevo modelo público para desarrollar esas obras de tal manera que lo que se iba a ganar el privado sirviera para generar más y mejores obras o con mayor calidad de obra. Y sobre ese tema que terminó llamándose Vías del Samán, en el que muy poquitos creímos, me quiero incluir ahí porque escrito está en mis columnas, que a mí me gusta el modelo porque yo sostengo la tesis que en algún momento del camino hay que empezar a creer en lo público, y sobre todo cuando tiene la supervisión de estos gremios tan importantes, la veeduría cívica, técnica, que ingenieros, arquitectos y empresarios finalmente aprobaron y compartieron, y después de recibir informes técnicos e informes de cualquier otro género, relacionados por supuesto con el plan de obras de Vías del Samán, comenzó el proyecto en conjunto con el Departamento del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Después de esta pausa entramos entonces con el doctor Víctor Maza Tafur, que es el representante personal del gobernador de Risaralda en la Junta Directiva de las Vías del Samán. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Doctor Víctor, nuevamente mil gracias por aceptar esta invitación de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Usted es representante del gobernador de Risaralda en esa Junta de Vías del Samán, que tiene muy buenas noticias en la reciente reunión de Cali, y va a haber acá el próximo 5 de septiembre, creo, una nueva reunión de esa junta directiva, y ya están asegurados los recursos, entiendo que por cerca de 350.000 millones de pesos para unas obras. Informémosle de parte suya a la opinión pública cómo va este proyecto de obras viales en el entorno de la ciudad de Pereira. Gracias, Luis. Sí, la representación y la delegación es con ocasión de ser el gerente de Camacol, una delegación del gobernador ante el comité directivo del proyecto Vías del Samán. Como es un proyecto que se comparte entre el departamento de Risaralda con el departamento del Valle por compartir la utilidad del peaje. Sí, de Pereira a La Victoria. De Pereira a La Victoria. Todo ese trayecto es el que comprende la concesión. Es el tramo que comprende la concesión, exactamente. Entonces, se dieron a la tarea de crear un comité técnico y un comité directivo. El comité directivo está representado en Risaralda a través del gobernador, quien delegó a Camacol en cabeza de la gerencia, por eso estoy ahí, y el comité directivo, el delegado por parte del Valle del Cauca, es el director del comité intergremial del Valle. En el Valle, y el comité técnico pues tiene otros actores. ¿Qué podemos decir? Sí, tú lo decías al inicio, fue un proyecto que arrancó con todo el viento en contra, que además de eso tuvo muchos embates,
No solo por las personas que de pronto no han creído en el proyecto y no siguen creyendo en el proyecto, sino también por muchas circunstancias que se dieron, que el ente financiador, que primero era uno, que las entidades bancarias dijeron que sí, pero que cuando entró este gobierno nacional dijeron que no, que entonces ya Findeter no lo pudo hacer, para finalmente hoy tenemos, a partir de la reunión del viernes pasado en Cali, donde tuvimos ocasión de encontrarnos las dos regiones en comité directivo. Y como digo yo, se fueron alineando los astros, ¿cierto? Bueno, sí. Y entonces ahí nos enteramos que Findeter dijo, vamos a hacer entonces esa financiación, esos empréstitos, y los contratos de empréstito estarán firmados más o menos en la semana del 20 de agosto. Pero hay que reconocer ahí que Findeter al principio no podía por ser banco de segundo piso. Ahora, con la decisión que tomó el gobierno nacional del Plan de Desarrollo Nacional, si me equivoco me corrigen, sí, ahí fue, quedó convertido nuevamente en banco de primer piso, que significa que tiene capacidad para poder hacer ese tipo de operaciones. Como si fuera un banco comercial. Exactamente. Entonces, ya superando eso, vamos a tener muy seguramente, de acuerdo al cronograma, en la semana del 20 de agosto, el contrato de empréstitos firmado, los contratos. 350.000. ¿Eso qué hizo? Que del recaudo del peaje se tomara la decisión de hacer unas asignaciones que a Pereira, a Risaralda, pero también al norte del valle, también a Caldas, porque pues nosotros somos un corredor vial que comunica el país con el occidente, y en nuestro departamento también. Somos un cruce de caminos. El Chocó, sí, señor, ¿cierto? También el sur de Antioquia. Entonces, Quindío. Entonces esto hizo posible que entonces se aprobaran en ese comité directivo 5.000 millones para los estudios y diseños de la segunda calzada entre Cerritos y la Virginia. Y muy oportuno, porque pues eso no había quedado dentro del programa y el proyecto de Pacífico 3. ¿Incluye esos 5.000 millones de pesos diseño para el puente sobre el río Cauca? Esta semana tuve una reunión donde nos contaron que la concesión de Pacífico 3 tiene los diseños ya de los estudios, que al parecer los tiene ya hechos del puente. Sí. Entre otras cosas, el comité directivo puso de presente la necesidad de ese segundo puente sobre el río Cauca, porque pues no tiene razón de ser ni lógica. Es una doble calzada. Exactamente, entonces eso. Pero también hubo otra aprobación, y la aprobación fueron 13.000 millones de pesos para la rehabilitación de la vía Panorama entre la Virginia, Ansermanuevo, Mediacanoa. Por detrás del ingenio Risaralda. Exactamente, que también beneficia nuestra región, porque es un corredor vial importante, que además de eso lo utilizamos quienes vivimos en este departamento, pero lo utilizamos. Esa ruta evita que todos los vehículos puedan pasar por Cartago, por el puente de Orión. Es decir, claro, de alguna manera le quita un poquito de peso al flujo vehicular al corredor principal. Por ejemplo, los vehículos, todo el tráfico que venga de Anserma-Caldas, inclusive de Antioquia por la vía del Río Sucio, puede tomar para ir al valle por ese sector. No tiene que venir hasta Cerritos. 218.729 millones para la doble calzada de la Romería del Pollo. Exactamente. Entonces, perdóneme ahí, solamente para información, un apunte. La doble calzada de la Romería del Pollo realmente creo que técnicamente es la intersección Belmonte, lo que nosotros siempre hemos llamado el Pollo. Y se llama el Pollo porque allí durante muchos años, en los años 60, 70, usted no había venido a Pereira todavía, ahí había un restaurante que se llamaba Restaurante El Pollo. Era el restaurante que quedaba en las afueras de Pereira. Hoy en día ya prácticamente es una zona céntrica de la ciudad. Exactamente. Continúe, por favor. Y se aprobaron los recursos también para toda la obra de la intersección de Galicia. Como usted lo decía, muy importante, porque Galicia se ha constituido en un foco de alta accidentalidad, y había que tomar una decisión al respecto. Y una congestión terrible. Una congestión terrible. Entonces, bueno, y sobre todo también hay recursos para la gestión integral vial, es decir, el mantenimiento, las ambulancias, la atención,
todo esto que pues se vio un poquito enlodado por una situación que se presentó con un contratista, pero que hoy se retoma bajo la aprobación de estos recursos. Del modelo público. Del modelo público, exactamente. Triunfó la tesis de los ingenieros y arquitectos pereiranos que hicieron la propuesta a Víctor Manuel Tamayo, que le costó un ojo de la cara al gobernador actual, ¿cierto? Por decirlo en términos metafóricos, pero porque él insistió, fue tosudo. Es que yo no me canso de reconocer en Víctor Manuel Tamayo ese tema, porque tenía la firme convicción de que se podía. Y él mismo lo ha dicho, es que yo no voy a manejar un peso de eso. Toda la concesión, todas las obras las licitan a través de Bogotá, ¿cierto? Claro, y aquí el beneficio pero con fue, el apoyo técnico de Valle y Risaralda. Claro, y aquí el beneficio fue poder priorizar esas obras que son tan necesarias para la ciudad y la región y para el país, porque a la larga hasta muchas regiones del país se benefician con este cruce de vías. Entonces, sí, se tomó esa decisión, una decisión disruptiva, porque no era lo que normalmente se venía haciendo, pero bueno, hoy tenemos esa realidad. Hoy esa realidad y hay que trabajar en esa realidad, hay que apostarle a esa realidad y seguir trabajando para que sea posible. Las obras me regreso un poquitito, doctor Víctor, de las obras de la intersección Galicia tienen un costo de 30 y... Están 28.000, algo más de 28.000 millones. Lógicamente ahí están incluidos los estudios, los diseños, todo. Sí. Pero creo que para obra interventoría son como entre 25 y 27.000, algo así. 26, ¿incluye la gestión predial? No. Incluye la compra de predios, sí, que hay que comprar unos predios. Hay que comprar unos predios, Porque es enorme, entiendo que va a ser una intersección, una glorieta grandotota con pasos a desnivel. Sí, exacto, sí, señor. Y bueno, y esto va a permitir que de alguna manera tengamos una solución para todo Galicia. Y un beneficio enorme para dos instituciones muy importantes allí, claro, que son el Parque Consotá, sí, el Parque Recreativo y la nueva clínica la nueva clínica que se va a llamar, o bueno, la nueva clínica de que la Fundación Tatamá viene apoyando, pero que también el hospital de cuarto nivel, que se llama. No, el hospital de cuarto nivel es otro. El hospital de cuarto nivel es allá en Tacurumbí, en la entrada de Tacurumbí, que esa es otra intersección. Esa es otra obra que está planteada en el proyecto Vías del Samán. Galicia lo que va a tener ahí es una clínica que la Fundación Santa Fe viene apoyando, ¿cierto? Con la Fundación Tatamá, y que también es de mucho valor para los pereiranos, para los risaraldenses, para los quindianos, para los caldenses, para los chocuanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera su ámbito es bastante amplio y además de eso debemos apostarles. Queremos ser competitivos, la salud en un nivel de ese tipo, sí, más el hospital de cuarto nivel, pues nos va a dar una relevancia en el contexto regional, pero también en el contexto nacional. Y esta obra es muy importante. Esta obra hay que apoyarla, todos tenemos que apoyar esa obra de esa fundación, pero también tenemos que apoyar el hospital de cuarto nivel, que también es una iniciativa, muy importante. Hablemos un poquitito de eso. ¿Usted está incluido en ese proyecto del hospital de cuarto nivel? No. Pero conoce el tema, ¿cierto? Nosotros no estamos, pero lógicamente el gremio está jugado y le apuesta a todo ese tipo de iniciativas que tengan que ver con la ciudad y la región. Entre otras cosas porque pues va a beneficiar a todos, sí, no solo a un sector poblacional, a todos. Y a esto hay que apostarle. Además de eso hay que trabajar sobre ello. Y en lo que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Y no somos indiferentes como gremio constructor a ello. Queremos pedirle al doctor Víctor Maza, después de esta pausa, que nos hable un poco de las especificaciones técnicas y el plan de obras de la doble calzada La Romelia El Pollo, porque es una obra sumamente importante. La accidentalidad en ese trayecto de 13 kilómetros largos, casi 14 kilómetros entre La Romelia y la intersección Belmonte o El Pollo, es dramática. Y además de eso, la congestión vial tan impresionante que en algunos momentos del día y de la noche se presenta. Después de esta pausa.
Doctor Víctor Maza, entonces, ¿cómo va a ser esa doble calzada? Porque va recostada hacia el sector de Combia, ¿cierto? Sí, claro. Es contra ese sector, no es al lado, no es al lado de Pereira, sino al lado del Alto del Nudo, ¿cierto? Bueno, los diseños y hay que abonarle a José de la Cruz Velázquez, que es conocedor, además de eso, experto en la materia, quien participó también en todo es un esto. obsesionado por esa vía, Y sí, y de quien ha aprendido mucho. Conoce de quien ha aprendido mucho. Pues lógicamente lo que se tiene que hacer es un diseño y un trazado que permita, dentro de las condiciones del terreno y dentro de todo lo que hay, pues por la geomorfología, por la topografía, muy por difícil. Todo, exacto, permita el desarrollo de la obra. Y sí, pensamos que con el túnel que se hizo en la Tesalia. Para poder unir Caldas con Risaralda por ese sector, bajaba el flujo en la Ramel del Pollo y de alguna manera lo alivió. Pero no en la medida en que consideramos que iba a ser. Entonces sí es necesaria la segunda calzada. Y además de eso, todas las obras complementarias que se deben hacer. Sí. Lógicamente estamos trabajando también para que en la conexión de la segunda calzada con ese intercambiador que llaman de Mercasa, que es a donde usted ahorita me ilustraba que quedaba el pollo. Sí, señor. Entonces también se mejore, porque esa conexión tiene que ser mejorada para que podamos tener verdaderamente un buen flujo, pero además de eso unas buenas obras con lo que se está haciendo. O sea, tenemos que aprovechar el momento, las obras para que eso suceda. Y también los puentes peatonales. De eso quiero que hablemos al finalizar el programa en un minuto que nos queda después de esta pausa. Un derroche de creatividad y experiencia actoral abrió la Secretaría de Cultura de Pereira semanalmente para presentarle a la ciudad el Viernes de Teatro, un espacio en que los diferentes colectivos teatrales muestran todo su talento. El Viernes de Teatro se programa en los principales escenarios culturales del gobierno de la ciudad, pero también en algunos descentralizados. La programación se publica en las redes sociales de la Secretaría. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Usted menciona los puentes peatonales, que es un reclamo, es una necesidad. Es infame la forma como la gente tiene que arriesgar su vida para pasar en cualquier lugar de la zona de Pereira Cerritos. Los puentes peatonales fueron un requerimiento de la veeduría ciudadana, del delegado, de nosotros como delegado ante el comité directivo, y del mismo gobernador y la Secretaría de Infraestructura. Nos pusimos de acuerdo y al unísono dijimos en ese comité, y le dijimos a Invías y a Findeter, se requieren puentes peatonales en Puerto Caldas, en Belmonte, en Malabar, en Galicia, El Tigre. en el Tigre. ¿Por qué? Porque ya Galicia va a tener las obras, entonces el puente peatonal debe ser en el Tigre. ¿Y por qué? Porque precisamente el impacto sobre un corredor de esa magnitud, con unas obras que se van a cometer, que van a demandar la necesidad de que los peatones ya no se crucen sobre la vía. Entonces deben construirse los puentes peatonales. Y hay un comité técnico que se va a llevar a cabo, creo que la próxima semana, con ocasión de la solicitud de los puentes peatonales. Sí, señor. Para pues lo que tiene que ver con del lado es un reclamo de la comunidad de Cerritos. Además de eso es una necesidad urgente. Sentida, sí, señor. Entonces eso va a suceder. Y falta ahí también hablar de las obras, de lo que llaman obras de urbanismo. O sea, yo tengo un aprecio grande, y él lo sabe, el doctor Álvaro Ramírez González dice que es tremenda autopista la que hay es la más bella autopista, la más bella entrada que existe en Colombia a una ciudad que es toda la entrada de Cartago hacia Cerritos, de Cerritos hasta la zona urbana de Pereira, hasta el sitio de Belmonte. Pero no hay carriles de incorporación, no hay paraderos de buses. Todas esas son obras pendientes, doctor Víctor. Y esas obras tendrán que acometerse. Mire, hubo un estudio de recaudo que contrató Findeter con Steve Davis.
Y ese estudio de recaudo del proyecto arrancó con 1.2 billones. De recaudo. De Para recaudo. ¿En 20 años o en 17? Exacto, en 20. Y Steve Davis dijo, ¿sabe una cosa? Yo creo que puede ser mayor. En el estudio dijo 1.6 billones de pesos. Víctor, José de la Cruz Velázquez dice que es muy probable que llegue al 1.9 billones de pesos. ¿Qué está haciendo entonces ahora el proyecto? Está corroborando eso, Ajá. porque pues con la caída del puente del alambrado bajó la tarifa, pero aumentó el flujo. Es terrible el flujo. Entonces hay que establecer si bajó el recaudo, si se mantuvo, si creció. Pero además de eso, si eso que dice la firma consultora Steve Davis verdaderamente puede llegar. Y si puede llegar, pues hablamos de 200 mil millones para Risaralda y 200 mil millones para el Valle del Cauca. Y lógicamente, entonces, podremos revisar todas esas obras complementarias que se necesitan. De acuerdo. Entre otras cosas, la intersección de Tacurumbí, que es la que usted mencionaba ahorita en la entrada a Ucumarí, Que queda todo el frente. que va a conectar al hospital de Esa es la cuarto nivel. Es la que queda al frente de Cerritos del Mar, ¿cierto? Exactamente. Ahí, exacto. Porque tenemos la vía Colibrí en su primera etapa hasta el Tigre y en su segunda etapa hasta Galicia. Pero al terminar la segunda etapa se necesita conectar esa vía con la intersección de Tacurumbí. Que eso es algo que hay que pedirle a los próximos mandatarios que se apersonen de ello, pero que además de eso es muy urgente y necesario. Y ahí es donde juega el papel importante de lo que usted mencionaba ahora, la tríada del desarrollo, que es la academia, las universidades, el gobierno y los gremios. Y un poco también un componente fuerte de la sociedad civil. Ahí hay un comité cívico, una veeduría cívica muy importante, el doctor Jaime Fonseca, el doctor Luis Fernando Sanz. Y está Álvaro Ramírez, el ingeniero Felipe civil, López, está Felipe López, está Álvaro Marulanda Montes. Álvaro Marulanda Montes. Hay una gente muy... Y que ¿cómo le parece que...? Ad honorem. No, y que aquí nos hemos colaboración, sentado, sí. Aquí nos hemos sentado porque es el nuevo civismo que existe ahora. Yo lo llamo así. Y es que este trabajo es conjunto. Ellos son una veeduría que hacen aportes. Y cómo no, siendo el gerente, el gerente Camacol, el delegado, cómo no sentarnos a unir esos criterios, esos conceptos y ese trabajo en favor de la ciudad y de la región. Tengo inclusive conocimiento que ha habido algunas discrepancias en algunos momentos, roces y cosas de esas, y que son ellos los de la veeduría cívica los que han gestionado y han hecho convocatorias a que enfoquémonos en lo que tenemos que... Sí, sobre todo porque lo que ha sucedido y lo que ha generado todo esto es la falta de información. Entonces, ante la falta de información, pues se tejen una cantidad de versiones. Pero lo que hoy hay que decir, Luis, es que creo que acertamos. Estoy convencido que vamos por buen camino. Es muy satisfactorio, sí. Y como gerente yo me estoy jugando muchas cosas, porque apoyar todo esto es jugarse muchas cosas. Entonces, por eso tengo como 3 cirios prendidos, oro todas las noches para que rápidamente se acometan las primeras obras y podamos decir, dimos donde era. No, yo lo he dicho, doctor Víctor Baza, el tema de las vías de Samar es una apuesta. Y en una apuesta se gana, se pierde. No, pero hay que ganar. No, pero hay que jugar a ganar. Pero ya, como le digo, usted dice que hay unos vientos muy favorables que están a la vista cuando ya comienza usted a ver que hay asignación de recursos, sí. O sea, 350 mil millones de pesos que llevamos, apenas llevamos 2 años de recaudo. Entre otras cosas, cuando tú miras 218.729 millones en la obra, solo eso para la segunda calzada del Pollo, hace rato no teníamos eso. No. Pero hace rato no lo teníamos. No. Entonces, cuando a mí me hablan de autopistas del café, yo pregunto, ¿qué hizo para la segunda calzada del lado de Risaralda, que no lo tiene, pero que sí lo tiene Quindío y sí lo tiene Caldas? Sí. Lo hemos dicho mucho, Autopistas del Café está en deuda con Pereira. Entonces, hoy tenemos, mire lo que tenemos. Entonces, por eso digo, sigo orando para que comiencen las obras y poder decir, sí, Señor, ese era el camino. En la Biblia lo dice, ¿no? La fe te salvará.
Y con mucha fe, sí, señor. El doctor Víctor Maza Tafur, gerente de Camacol Risaralda, representante del gobernador del departamento de la Junta de las Vías del Samán, como gerente que es de Camacol Risaralda. A la audiencia amable de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, muchas gracias por la confianza, por la credibilidad. Síganos ahí en las redes sociales. Los esperamos en un próximo programa mañana, de ser posible. Muchísimas gracias.